Bueno, y hablábamos del deterioro de los indicadores productivos y sociales en Argentina. Ya lo habíamos presentado a Nicolás Trota. Nicolás, el proceso de desigualdad que hay hoy en la Argentina es muy grande, ¿no? Es muy grande y creo que se vincula mucho no solo a las políticas públicas, económicas que está llevándole este gobierno, sino también al desapego que el gobierno tiene con la realidad social de nuestro país. Y creo que lo que está pasando en C5N es un ejemplo de eso, ¿no? Digo, esta persecución que tiene C5N, esta medida judicial también promovida por el gobierno que impide que los trabajadores cobren un sueldo, me hace preguntar qué cosa más importante debería tener Hernán Lombardi que abocarse a resolver este problema, ¿no? Entonces, cuando uno dice en un caso concreto que hay 800 familias, ¿no?, que están inmersas en incertidumbre, no vemos un funcionario que debería haber, no tendría que tener otra función que ver cómo resolver este problema. Y eso lo podemos escalar y llevar a otras áreas de nuestro país. Y vemos cómo cierran las pymes, vemos cómo crece el desempleo. El gobierno es claro que está cosechando lo que ha sembrado. Digo, si vos sembrás desocupación, si vos sembrás inflación, si vos sembrás falta de compromiso con transformar positivamente la sociedad en nuestro país, vas a cosechar pobreza e indigencia, que son los resultados después de 3 años de políticas erráticas de un gobierno. Entonces me parece que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, porque la desocupación que vivimos hoy es caso por caso. Vemos lo que es la caída del consumo, vemos lo que es también el mes de marzo, que va a ser un mes muy difícil para todos los argentinos con el inicio de clase, pero también con muchas empresas que no van a volver después del verano. Bueno, según la OIT, va a llegar la desocupación al 10% en nuestro país. Nosotros proyectamos de la universidad para este año una desocupación no inferior al 12%, siempre y cuando no se vuelva a producir una corrida cambiaria como la que tuvimos el año pasado, que termina impactando en todos los sectores económicos, siempre y cuando tengamos una inflación que no se dispare más allá del 31% que nosotros estamos proyectando, en un año que va a ser muy negativo también para los salarios, que no van a lograr recuperar la enorme pérdida que tuvimos todos los trabajadores argentinos en el 2018, con una caída de 14,4% si nosotros comparamos el salario de enero de este año con un salario de noviembre del 2015. Por eso crece la pobreza, por eso crece la indigencia y tenemos un gobierno que parece no escuchar, no mirar la realidad y no cambiar este plan económico que nos trajo esta realidad tan difícil para todos. Horacio Ávila de Proyecto 7 está también aquí con nosotros. Horacio, ¿qué lectura hace de lo que sucedió hoy en el centro porteño, diversas concentraciones que confluyeron en una gran movilización ahí en la 9 de julio de organizaciones sociales? No, pues es claramente lo que provoca el gobierno con todas las medidas económicas que está tomando. No es una consecuencia directa, digamos, de estos 3 años de empobrecimiento y de producción de pobreza. Si hay algo que el gobierno hace claramente es producir pobreza. Creo que es lo único que ha logrado en estos últimos 3 años. Y todos los indicadores económicos que acaba de mencionar el compañero, más todos los indicadores sociales, como vos mencionabas al principio de la nota, tienen como una cuestión de una contracara donde, digamos, las cuestiones más básicas disminuyen y por otro lado, es decir, la cuestión que tiene que ver con el empleo, la pérdida de empleo, los servicios a los cuales todo ser humano debe acceder, como es un techo, por ejemplo, básicamente, y por otro lado, el resto de las cuestiones también muy esenciales para vivir aumentan, ¿no? Como son los alquileres, las tarifas, o sea, el servicio público de transporte. Todo eso lo que produce es que un montón, estamos hablando de miles y miles de personas que estaban en una actividad productiva y que con eso podían sostener una vida digna y para ellos y su familia, hoy por hoy están absolutamente en una situación de pobreza extrema, dentro de esta indigencia que se menciona en general y estas últimas cifras que dieron un crecimiento de más del 50% en los últimos 3 años. Hay distintos subgrupos. Dentro de eso están las personas en situación de calle, que nosotros representamos, y aprovecho para decir que de Proyecto 7, Monteagudo y Frida, y las personas en situación de calle
manifestamos nuestra solidaridad absoluta con los compañeros y compañeras de C5N, porque tenemos claro, primero, que sin ustedes seríamos más invisibles aún, y segundo, que cada pérdida de puesto de trabajo claramente es una posibilidad y un riesgo concreto de situación de calle en general en la ciudad de Buenos Aires o en Argentina toda, ¿no? Ahora, Nicolás, ¿dónde quedaron el derrame de los beneficios de este modelo económico, ¿no? El gobierno implantó un modelo en el 2015 y ese beneficio, primero que no existe, y no hubo ningún derrame de prosperidad económica como ellos prometían. La riqueza se concentra, y algunos que hablan de la teoría del derrame, en realidad viene de un término que es trickle en inglés, que es goteo, ¿no? Es este concepto de el goteo del beneficio de las capas superiores a las capas inferiores. La copa no gotea ni derrama. Para que eso ocurra, hay que moverla rápidamente, hay que tener políticas activas para que eso se logre. La retractación del Estado lo único que hace es generar mayor desigualdad, mucho más en la realidad que tiene hoy la Argentina. El gobierno ha tomado decisiones, ¿no? Y una que quizás podemos poner en el centro de las equivocaciones de Mauricio Macri, en su política energética, ¿no? Las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, que nos golpea a todos, pero que también golpea a la industria, a la pequeña y mediana empresa, es la suma de todas las equivocaciones y ha desequilibrado nuestra economía. Digo, no solo en lo que es la porción de producción de energía, sino transporte y distribución. Y ahí también es donde uno ve con mucha preocupación, porque este aumento de tarifas de entre el 1.500 y 2.500% es lo que lleva a que muchas pymes hoy cierren sus puertas. Inclusive pymes que han sobrevivido la hiperinflación y la crisis del 2001-2002. ¿Por qué cierran hoy? Yo creo porque se dan 4 componentes. Por un lado es la caída fuerte del consumo, pero se vivió en el pasado en la crisis del 2001-2002. Por otro lado, un componente que antes no estaba es el aumento irracional de los servicios públicos. Negocios enteros, pymes que no pueden pagar la luz. Aquellos que están en el sector industrial que no pueden pagar el gas para producir. Nosotros creemos que la energía no es un producto, es un insumo que debe estar puesto al servicio de poner en movimiento nuestra economía. Y después, la apertura de nuestra economía también impacta en las pymes porque se empiezan a importar y eso atenta contra la producción nacional. Y por otro lado, un sistema financiero dedicado exclusivamente a la especulación. No hay pyme que pueda acceder a un crédito con tasas que ahora han bajado un poco, pero han llegado a ser del 70, 80%. Una pyme quiere ir a cambiar un cheque, le cobran 60%. Digo, es imposible sostener una economía en estas condiciones que hoy estamos. Entonces, debemos ser conscientes que no podemos seguir transitando cuestiones que no solo nos cuestan hoy, que demuestran que han fracasado, sino también que han fracasado en el pasado, porque en la década del 90 nos decían también que si el crecimiento llegaba a las capas altas, después se iba a derramar. Y eso sabemos que no es así. Si no hay nada que derrame, bueno, así como proponía Elisa Carrió hace un tiempo, que decía de propina, ¿no? Ayude al que la está pasando mal en medio de este ajuste, acordamos con el fondo, pero bueno, ustedes mientras tanto traten de dar propina a ver si ayudan a alguien. Como concepto, bueno, como ejemplo a seguir o consejo, no sé bien cómo tomarlo. Lo que yo me pregunto es qué pasa con el pobre, qué pasa con el indigente, y que sí podemos asegurar que en la próxima medición va a haber muchos más, cuando además hay una clase media que dice que no le sobra nada, ¿no? Una clase media que sale a la calle porque no puede pagar la tarifa de luz. Y hay un riesgo que nosotros mencionamos también, que es el riesgo de situación de calle. Un montón de gente, un poco hablaba del 2001 y digamos esto también es una fotografía similar al de 2001, creemos que un poco más grave, porque fue de manera más abrupta, ¿no? Fue como más directa hacia el 2001, tuvo un proceso que quizás un poco se veía venir. Y la verdad que nosotros estamos sumamente preocupados por todo lo que está pasando, porque hay un montón de familias que tenían trabajo informal o algunos que vivían de changa, algunos que tenían sus pequeños emprendimientos y cosas con las cuales podían sostener determinadas cuestiones que hoy ya no lo pueden hacer porque hay un alquiler en Capital, estamos hablando de un hotel, no te estoy hablando de un departamento o algo por el estilo, que ya igual es caro, pero está valiendo 10.000 pesos, es una habitación de 2 metros por 2 metros, que en la mayoría de las situaciones no tiene ni siquiera ventanas, ahí a veces convive una familia de 4 personas,
Y eso, 10.000 pesos es muy difícil de pagar para una persona que está, no sé, en muchos casos cartoneando, juntando cosas como para poder vender, y a eso hay que sumarle que, bueno, tienen que comer, que obviamente los chicos necesitan la leche. Y esas familias con las que usted conversa, bueno, me imagino el estado de ánimo, de preocupación y de tristeza que tienen. ¿Qué le comentan a usted, señor? No, en general, los de abajo siempre hemos tenido esta cuestión del sobrevivir y aprender la forma de sobrevivir en los peores gobiernos, porque bueno, se mencionó a los 90, hay consecuencias que vienen de la dictadura militar. Claramente el 2001 fue un proceso muy macro en Argentina con todo lo que provocó, y el desenlace de estos últimos 3 años es terrible. El mismo gobierno, hace unos días Carolina Stalin dijo que esto iba a ser peor este año, ellos mismos reconocen, hay una intencionalidad además de producirlo, que no es ocasional. Nosotros ahora estamos preparando un nuevo censo popular que se hizo en el 2017, que tuvo mucha repercusión en la mayoría de los medios, porque creemos que actualmente ya estamos pasando las 8.000 personas en situación de calle solamente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y es un número terrible, y el crecimiento fue de más del 30%, entonces claramente ahí hay que ver que además son situaciones sumamente de extrema pobreza, es decir, donde hay criaturas que están muriendo, hay personas que están muriendo todos los años en situación de calle, hay abuelos que están muriendo en las veredas, y esto es una realidad que es perfectamente constatable por muchos de nosotros, en el hecho de transitar la ciudad, todos y todas vemos cómo se incrementa, hay un montón de familias nuevas que podés ver que están con sus muebles, el ropero, la heladera, la cocina, son personas que fueron expulsadas del sistema recientemente por estas medidas económicas de estos últimos 3 años, y que además no hay una visión de esta cuestión de pensar que se puede llegar a estar mejor. Que hay que vivir una realidad parecida a la que vive Mauricio Macri para pensar que existe una mínima posibilidad de estar mejor. Pero sí hay un ánimo claro y concreto de seguir peleando por sus familias, por lo menos de estas personas, poniendo toda su voluntad, más allá de que claramente la están pasando demasiado mal, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por haber venido, y por supuesto cada vez que tenemos estas charlas donde se habla de temas tan importantes, ¿no? Como la pobreza, como la gente que puede empezar a ser indigente, que hasta ahora no lo era porque tenía alguna otra opción, nos quedamos con la sensación de que, bueno, podemos hablar mucho desde aquí, pero lo único que podemos decir es que quedamos a la espera de que haya una solución rápido, ¿no? Para toda esta gente. Pero la política está para resolver estas cosas, y el Estado está para resolver estas cosas. Los problemas de un montón de argentinos y los problemas de los trabajadores C5N, ¿no? Que ahí también necesitamos un Estado presente que no mire para otro lado. En tanto y en cuanto les importara, ¿no? Por supuesto. De acuerdo, no les estaría importando ni la gente ni los trabajadores, mucho menos, y mucho menos el bienestar de aquellos que están más abajo en este país. Claramente lo demuestran en cada acción que hacen, o sea, no les interesa, no les importa, no les va a importar, y la única solución posible para este país, más allá de que va a llevar una década por lo menos recomponerlo, es que estos tipos se vayan. Bien, el conflicto social, a esto quería ir, va a seguir aumentando en la Argentina si el gobierno sigue manteniendo esta política. Muchas gracias. Ustedes. Gracias a ambos, porque nosotros también somos C5N, gracias a todos los invitados y la calidad de invitados que tenemos, ¿no? Y la calidad de las charlas que logramos tener con ellos, porque bueno, nos aportan cosas tan interesantes, gracias a los dos. Gracias.